le descontamos los gastos retrasados del artículo 21, inciso segundo, le descontamos el pago de impuestos de primera categoría pagado, actualizado, y nos da una renta líquida imponible de 10.680.000. Renta líquida imponible que quedó invertida en la empresa, que no se la llevaron los socios. Calculamos el 50% y mi rebaja es de 5.340.000, por lo tanto, mi base imponible pasa de 69.340.000 a 64 millones cerrados. Calculamos el impuesto del 27%, 17.280, y posteriormente calculamos el gasto rechazado, la base de impuesto único por gasto rechazado, el 40% sobre los 775.000, eso es lo que tenemos nosotros acá, ¿cierto? Eso es ya lo que hemos visto. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos, o algo que no entiendan de esta determinación de renta líquida imponible? ¿No? O sea, es una factura. A ver. Eso, factura castigada, primeramente la deducción. Veamos de qué se... En abril de 2020 se cumplieron 365 días de vencida e impaga la factura 15, castigada financieramente en 2019, y cuyo valor tributario al 31 de diciembre de 2019 es de 2.800.000 pesos. Sí, lo que estamos haciendo acá... ¿Dónde está? Esta es la deducción. Eso se activó. Claro, lo que pasa es que básicamente acá lo que está diciendo esto es que en el 2019 fue castigada financieramente esta factura, pero recién en el 2020 se cumplió los 365 días que indica la normativa respecto a cuándo podemos aceptar como gasto de castigo. Entonces lo más probable es que el año anterior lo que se hizo fue un agregado producto de ese castigo incobrable que no correspondía, y hoy día, como se cumplieron los 365 días, estamos haciendo la deducción porque ahora ya sí cumplimos los requisitos para castigar tributario. ¿Sí? ¿No? Ya, lo que encontraron en un momento. Ya, déjame ver cómo lo puedo hacer para poder habilitar. A lo mejor me venció el plazo, se cerró. Adelante. Esta empresa lo que debiera presentar es la DJ1847. Lamentablemente este ejercicio no viene considerada la DJ1847 porque tendríamos que tener el balance de 8 columnas para poder llevarlo y clasificarlo de acuerdo a las partidas que indica la instrucción de esta DJ1847. Yo la clase pasada les dije dónde podíamos encontrar las instrucciones del llenado de las declaraciones juradas. ¿Alguien me puede recordar dónde era? Eso es principal, no vaya a ser lo civil, ahí ya estamos mal. Algo pasó. Aquí, ya. ¿Y ahora? Ya, entonces acá nosotros encontramos la información respecto a cada año tributario y cuáles son las declaraciones juradas que se encuentran vigentes para cada año. En este caso estamos trabajando con el año tributario 2021 y la que vamos a comentar, la primera que les nombraba era la 1847. Entonces recuerden que si pinchamos acá donde dice formulario 1847 podemos ver el formato, la estructura de esta declaración jurada, como ven acá. No es más que el llenado del balance de 8 columnas en los campos que indica acá la declaración jurada. Por ejemplo, hay un plan de cuenta del servicio donde van a tener que clasificar cada una de las partidas de su balance en el plan de cuenta que ya está en el servicio. Hay un ID de clasificador de cuenta, el nombre de la cuenta que ustedes tienen en su contabilidad, débitos, créditos, deudor, acreedor, activo, pasivo y pérdida y ganancia. Las 8 columnas de su balance van a ir traspasando los datos acá.
Respecto al concepto de partidas que componen el resultado financiero, van a tener que clasificar con un número respecto a qué partida del ingreso y gasto son las que están informando. Ejemplo. Si por ejemplo estoy informando mi ingreso, van a tener que ir con el código 1657, son mis remuneraciones con el código 1662, son mis costos, la 1661, y así cada uno de los códigos que componen el resultado financiero de la empresa van a tener que clasificarlos con estos conceptos de partidas que indica la DJ 1847. ¿Por qué es importante estos códigos de partida? Porque en verdad, en base a esto se hacen todos los cruces que hace el servicio de impuesto interno. ¿Ya? Por ejemplo, si un contribuyente, no sé, todo el gasto lo declara como remuneraciones, 1662, en vez de poner costos, ¿cierto?, arriendo, lo que corresponda, lo más probable es que ese contribuyente salga observado por la deducción que está haciendo de sueldo. Va a decir, oye, usted está deduciendo de sueldo 200 millones y resulta que en base a la cuota de sueldo, los sueldos pagados, usted tiene solamente 50. ¿Y por qué se pasa esto? Porque el contribuyente está clasificando de manera errónea los conceptos de los gastos e ingresos en su declaración jurada. Pasa muchas veces también de que los contribuyentes mandan la declaración jurada y no clasifican los ingresos, ¿ya? No le ponen el código a los ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Que los contribuyentes aparecen con observación de renta por estar subdeclarante de ingresos, ¿ya? Oye, usted vía documento tributario electrónico, vía formulario 29, tiene ingresos por 600 millones, pero su EJ de 1847 usted no me está diciendo que tiene ingresos. Y a lo mejor es solamente que le faltó ponerle el código a la EJ de 1847, ¿ya? Para estar atento a eso, entonces, hay que siempre declarar el concepto de partida para cada una de las partidas de ingreso y de los gastos, ¿ya? No así para activo y pasivo, no hay que poner el concepto, pero es solamente para las cuentas de resultados. Ahora bien, en la otra columna que tenemos acá es la que nosotros le habíamos comentado, que dice valor tributario. Ese valor tributario es la tercera forma de determinación del capital propio tributario, ¿ya? Donde ustedes van a informar por cada partida de activo y pasivo cuál es el valor tributario para la determinación del capital propio tributario. Por ejemplo, si yo declarara mi balance y mi balance tengo una cuenta que dice activo en leasing, ¿cuál será mi valor tributario de esa partida? Activo en leasing por 100 millones. ¿Cuál será el valor tributario de la partida activo en leasing en mi DJ 1847? ¿No? Tengo una cuenta de balance llamada activo en leasing. Y yo la tengo que informar acá mi DJ, esto es parte de mi balance. Ya lo informo acá. Pongo débito, saldo deudor y del total activo 100 millones de pesos. El valor tributario de ese activo leasing, ¿cuánto es? Cero. ¿Cierto? Cero. Porque el leasing no es un activo tributario. Y eso es lo que tienen que ir haciendo con cada una de las partidas en esta columna que se llama valor tributario. Por ejemplo, si tengo mi saldo de existencia, que son 60 millones, y mi costo de reposición de existencia son 75 millones, ¿cuál voy a poner en el valor tributario? Costo de reposición, que es mi valor corregido, por lo tanto acá van a ir 75 millones. Y así, cuando nosotros tomemos el total de la columna valor tributario, nos va a dar el capital propio tributario de la empresa, ¿ya? Si por ejemplo tomamos también partidas del pasivo, y yo tengo mi cuenta capital por 50 millones de pesos, ¿cuánto será el valor tributario de esa cuenta? Cero, porque no es un pasivo exigible, por lo tanto va a valor cero, ¿ya? ¿No se va a hacer algún ejercicio con esta cosa? Hicimos, me parece que hice un ejercicio de capital propio tributario de razonabilidad y venía esta columna de valor tributario, ¿cierto? Podríamos hacer que ese mismo ejercicio lo pasemos a esta DJ para que lo puedan ver, porque es eso mismo, salvo que lo único que faltaría es clasificar las cuentas de estos dos primeros columnas. ¿Ya? Ya, lo vemos entonces. Bueno, eso es la parte del balance, ¿cierto? Le va a pedir acá, ¿cierto?, los folios de su balance, el balance de primera suelta, foliada, no sé, la hoja 1 a la 5, y acá los totales, el cuadro resumen. Cada columna tiene su total que va informado acá, y eso es la presentación de la declaración jurada 1847. ¿Qué es lo que tienen que informar? O sea, ¿quién tiene que informar esta declaración jurada? Como les comenté en la clase anterior,
tiene que ser presentada a las empresas que el primero de enero del año comercial que declaran se encuentren obligados a declarar su renta efectiva determinada sobre la base de un balance general según contabilidad completa, sujeto al impuesto de primera categoría con deducción parcial de los impuestos finales. O sea, ¿también podría ser menor de 3 No, perdón, es que lo leí y hice una pausa y no dejé de según contabilidad completa, sujeto al régimen de impuestos. No, las 14 de eso dice normal la supervisión. Ahí dijo según contabilidad completa. No, es solamente las que tienen el impuesto sujeto al régimen de impuesto de primera categoría con deducción parcial, o sea, 14A. Ya, eso es la DJ 1847. Otra de las declaraciones juradas que los contribuyentes del régimen 14, letra A, tienen que presentar es la declaración jurada 1926 sobre determinación de renta líquida imponible. En este caso, esta declaración jurada debe ser presentada por las empresas que el 1 de enero del año comercial que declaran se encuentran obligados a declarar su renta efectiva determinada sobre la base de un balance general, según contabilidad completa, y sujetos al régimen de primera categoría con deducción parcial del impuesto final, o sea, 14A. Y también están obligados a presentar esta declaración jurada en el momento que efectúen el término de envío. Ahí, ojo con eso, cuando yo, por ejemplo, el periodo normal de envío de declaración jurada que decía que se liberaba siempre la quincena de noviembre, y cada declaración jurada tiene una fecha de vencimiento en particular. Ejemplo, esta vencía el día 30 de julio, ¿ya? Por lo general es previo el envío de la renta, pero esta la han como corrido los plazos permitiendo el envío hasta el 30 de julio. Si yo hago término de giro de la empresa, en este caso, de igual manera tengo que presentar las declaraciones juradas. Ejemplo, hago término de giro al mes de octubre del 2022, ahora, y si bien no va a estar habilitado el sistema, porque yo tengo que hacer un formulario de término de giro, y formulario de renta, por lo que la utilidad que alcancé a recibir hasta octubre, ese formulario 22 se entrega dentro del término de giro, se entrega el borrador de las declaraciones juradas y lo que se hace después, el servicio manda a digitar toda esta información. Porque en ese momento, cuando ustedes estén haciendo el término de giro, no va a estar habilitado el envío de la renta 2023, no va a estar tampoco el envío de las declaraciones juradas. ¿Ya? Entonces ahí se llena un borrador de la declaración jurada y se presenta el expediente de término de giro para que después el servicio lo mande a digitar y quede reflejado cuando se libere la renta. Todo. Pero las declaraciones juradas que les corresponden. Sí. Entonces, DJ 1926. Entonces, veamos la estructura de la declaración jurada 1926 para que vamos asociando esto a las instrucciones. Entonces tenemos una sección A, una sección B, concepto partidas, tenemos la plan de cuenta y tenemos igual. Ya, entonces, si se fijan acá, la declaración jurada 1926 consta de 4 secciones, sección A, B, C y D, donde la sección A, bueno, son los datos de identificación del contribuyente. Esto siempre cuando se metan a la página del servicio, como ustedes ingresan con root y clave, esto se los da por defecto, y ustedes no van a tener que completar nada. Van a ser los datos que ustedes tienen registrados en el momento condición de inicio de actividad. Después tienen la determinación de la base imponible de primera categoría y esto es lo principal. Acá nosotros básicamente lo que vamos a traspasar en esta declaración jurada es la determinación de la renta líquida imponible, ¿ya? Pero vamos a comenzar siempre desde el resultado financiero. No hay que acá, ¿cierto?, armar el resultado financiero, no hay que clasificar los ingresos y gastos del balance. Solamente partimos desde el resultado según balance y después de eso vamos haciendo todos los ajustes que nos indica esta declaración jurada. Entonces, si se fijan acá, tiene 4 columnas. No, 4 columnas son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en el número, ¿cierto?, van a ser los números que
de acuerdo a cada registro que vamos ingresando. O sea, como 1, el resultado financiero, 2, agregado, no sé cuánto, 3 y así hasta la cantidad que nosotros tengamos. Concepto de partida que compone la renta líquida imponible, ahí nosotros vamos a tener que clasificar de mi renta líquida imponible, según la instrucción de la declaración jurada, todos estos conceptos que están acá, ¿cierto? En la columna concepto de partida que compone la renta líquida imponible debe ser llenado solamente para las partidas de agregado de deducciones para la determinación de la renta líquida imponible según los siguientes códigos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir clasificando cada una de las partidas de la renta líquida imponible con estos códigos que están acá. Ejemplo. Tenemos el, no sé, los gastos rechazados del artículo 21, inciso primero, vamos a tener que poner el código 1682. Tenemos algunos que sean como corrección monetaria de saldo deudor, por ejemplo, de un retiro, código 1673. Corrección monetaria, estoy equivocado, saldo deudor, al otro lado. La corrección monetaria de saldo deudor es pérdida por corrección monetaria, por negativo, capital propio tributario, ¿cierto? Capital inicial, saldo deudor. Corrección monetaria y saldo acreedor, 1674. Todas las correcciones monetarias de las cuentas de activos van con el código 1674. ¿Profe? Sí. Esa es la misma información del recuadro 12, ¿cierto? Claro, eso es lo que les decía yo. A pesar de que hoy día, porque hasta el año anterior, el año tributario 2020, esta información no estaba en el formulario 22. Por lo tanto, era súper importante de que se presentara esta declaración jurada, porque si no, no teníamos idea cómo se armaba la renta líquida imponible. Pero sí, a pesar de que hoy día se informa, y a partir de la de 2021, en el formulario 22, de igual manera hay que presentar esta declaración jurada. Son los mismos códigos y también pasa el cruce respecto al formulario 21. De hecho, se cruza el dato del resultado financiero con el resultado según balance de la DJ 1847 y se cruzan estos códigos acá con lo que se informe en el formulario 21. Todo es para hacer las famosas validaciones de la declaración de renta. No es más que eso. No sé, depreciación tributaria, la deducción, vamos a tener que informarla con el código 1679 y así, y como decían acá, efectivamente son los mismos códigos que aparecen en el recuadro 12 del formulario 22 y también tiene que llenar los contribuyentes del régimen 14 de edad. Después viene algo que quizás pudiera ser un poco más complejo. El servicio tiene un clasificador de cuentas para un plan de cuentas, ¿cierto? Para la DJ 1847 y 1926. En este caso, cada una de las partidas después tenemos que clasificarla de acuerdo a este plan de cuentas, ¿ya? O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos la corrección de los bienes físicos, está como súper, es que son todos asociados al leasing. Sí, eso puede perseguir leasing, precisión acelerada, normal, leasing para tributario. No van a hacer costo de venta, gastos relacionados con el leasing, otro agregado al resultado. Claro, bueno, en verdad, claro, cuando tengamos un ajuste del leasing, ¿cierto? Además de identificar la partida que hicimos, lo que hicimos arriba, vamos a tener que clasificar de acuerdo a este plan de cuenta, si son ajustes por bienes entregados en leasing, a cuál le corresponde. Y ahí vamos a poner en esa DJ 5.01.1009 si se trata de una depreciación acelerada de bienes entregados en leasing. Vamos a ver que hay ajustes por cada una de las partidas del balance. Entonces, con este clasificador de cuentas, vamos a ir clasificando nuevamente cada una de las partidas para poder engancharlo con nuestro balance. Y finalmente, tenemos que indicar qué tipo de ajuste estamos realizando. Y si se fijan acá, nosotros siempre vamos a partir nuestra declaración jurada 1926 con el código tipo de ajuste código 9, resultado financiero. Ese resultado financiero no lleva ni clasificador, ni clasificación de plan de cuenta, ni tampoco lleva concepto o partida de la renta líquida imponible. Solamente va con el código 9 y el dato positivo o negativo del resultado según balance. ¿Ya? Después de eso, lo que tenemos que hacer son los agregados y deducciones. Todos los agregados, acá vamos a ingresar todos siempre en números positivos, no en ningún caso negativo. Todos los agregados van a ir con el código 1 y las deducciones con el código 2. En el caso de que la empresa se acogiera al incentivo del ahorro, ya del 14 letra E,
lo vamos a ingresar con el código 4. ¿Ya? Respecto a la empresa que tenga una pérdida tributaria absorbida por dividendos retiros percibidos de terceros, se genera este famoso PPUA. En ese caso, esa renta de incremento de las absorbidas por la pérdida tributaria van con el código 6. ¿No vimos PPUA? Sí. Básicamente un PPUA es cuando, bueno, en verdad ya queda poco para los contribuyentes, creo que hasta el 2024 pueden utilizarlo, porque la reforma tributaria eliminó esta devolución por PPUA. Y se puede, por las normas transitorias permitió que hasta el 2024 los contribuyentes todavía pudieran recuperar por este concepto. Básicamente se trata de cuando la empresa, ¿cierto? La empresa que yo estoy trabajando tiene una pérdida tributaria, pero percibe dividendos o retiros de otra empresa que vienen con un impuesto asociado, o sea, con un crédito de impuesto de primera categoría. ¿Qué pasa? Que esa pérdida tributaria lo que viene a hacer acá, cuando llegan estos dividendos, es absorber estos dividendos y disminuir la pérdida. Si yo tengo 100 millones de pérdida acá, y vienen dos dividendos de 1 millón cada uno, ¿cierto? Finalmente mi pérdida ya de 100 va a pasar a 98 millones porque yo recibí utilidades de otra empresa. El PPUA es el crédito que tenía asociado a estos dos dividendos, ¿ya? O retiro. Básicamente se trata de que, como se absorbieron estos dividendos retiro por la pérdida tributaria, yo pido la devolución de este crédito que tenían asociado a los dividendos. Y a eso se le llama pago provisional por utilidad absorbida. Hoy día esto ha ido disminuyendo. El primer año se podía recuperar el 90%, puede ser el 70% y así va a disminuir hasta llegar a 0. O sea, poder pedir más la devolución por este concepto. Pero en el caso de que hubiera, tendría que ser ingresado con el tipo de ajuste C. Después de la declaración jurada vienen ajustes al patrimonio financiero. Yo, en verdad, siendo súper sincero, nunca he visto una empresa que presente esta sección C. Y entiendo que tiene que ver con los ajustes que se podían realizar en la adopción de IFRS. Algún ajuste al patrimonio, ¿cierto?, que se pudiera haber hecho por la adopción de la norma contable anterior a IFRS, se tenía que también completar en esta sección C de la declaración jurada 1926. Y finalmente tenemos lo que son los totales. Y los totales, ¿cierto? Acá. El cual lo resumen con el total de resultados financieros, con el total de agregados del código 1, el total de deducciones del código 2, las deducciones del beneficio del 14 LTAE, las rentas, incrementos absorbidos por la pérdida tributaria y la renta líquida imponible final determinada, que obviamente tiene que cuadrar con lo que se informó en el formulario 22 y se pagó por impuesto de primera categoría. Eso es la declaración jurada 1926 y acá tenemos un ejemplo. Si se fijan acá está la renta líquida imponible que habíamos determinado en este ejercicio y acá está la clasificación para el llenado de la declaración jurada 1926. El resultado financiero tipo de ajuste 9, sin código de cuenta, no lo llega. Después tenemos todas las cuentas de agregados, van a ir con el código tipo de ajuste 1. Después todas las deducciones 2 y cada una de las partidas clasificadas de acuerdo a un plan de cuenta que viene también en este ejercicio el anexo de la DJ 18 por 17, 19, 26. Posteriormente a eso, tenemos acá la deducción por el incentivo al ahorro, que el tipo de ajuste es el 4, con su respectiva clasificación de cuenta. ¿Y cómo quedaría llenado de la declaración jurada 1926? Quedaría de la siguiente manera. Así es lo que debieran presentar los contribuyentes, ¿cierto? Bueno, la sección A no nos saltamos porque son los datos de identificación de la empresa. Cuando llenen la prueba, cuando les toque prueba de declaración jurada, igual llenen esa parte de la identificación de la empresa. Y la sección B, ¿cierto? Acá no es más que clasificar cada una de las partidas de la renta líquida imponible de acuerdo al tipo de ajuste, de acuerdo al concepto partida de la instrucción y de acuerdo al famoso plan de cuentas que tenemos de anexo a estas declaraciones juradas. Así, por ejemplo, tenemos que, bueno, el resultado financiero código 9, 50 de su concepto partida, las multas fiscales pagadas y adeudadas tenemos
1144. Si vamos a ver a la instrucción, 1144. Acá. Partida del inciso primero no afecta al impuesto único de tasa del 40% y del inciso segundo del artículo 21 del resultado, 1144. Dijimos que es el tipo de ajuste 1, porque es un agregado, y dijimos que en el plan de cuenta es el 5.03.05 Vamos al anexo 5.03. 0513, que corresponde a los gastos por intereses, reajuste y multas fiscales. Por cada una, no sé, los ajustes se fijan acá, en este plan de cuenta tenemos los ajustes 5.0305.000, son todos los ajustes por gastos rechazados. Y ahí ustedes tienen que ir clasificando qué partida es la que estamos ajustando. Por ejemplo, si fuera un gasto rechazado por gasto de vehículo, yo tendría que poner 5.030505. Y así dependiendo del concepto. O sea, para que no diga, no piensen de que esto sí o sí, cualquier gasto rechazado va a llevar este código, porque hay que trabajar con el plan de cuenta e identificarlo. No todos los ejercicios son iguales, no todas las empresas tienen los mismos gastos. Entonces ustedes son los que tienen que ir clasificando cada una de estas partidas del plan de cuenta para el llenado de la declaración jurada 1926. ¿Y la prueba que vamos a trabajar con este plan de cuenta? Pues claro, esto tiene que decir de memoria. No, sí, tiene que trabajar con este plan de cuenta. Ya, así que para que lo tengan en consideración, y acá está el anexo, y eso es todo llenado de la DJ 1926. Importante, acá, el cuadro resumen. El total de agregados, ¿cierto? Debería ser la suma, perdón, mi resultado financiero sería la suma de mi código 9. ¿Ya? Si se fijan acá, ¿cómo se llama? El código 9 es el único código que se va a informar acá, el tipo de ajuste 9, que podría ser positivo o negativo, dependiendo del resultado de la empresa. ¿Ya? Y así mismo va la declaración jurada. Si mi balance es resultado financiero pérdida, acá yo tendría que poner menos 72.203.000. ¿Ya? ¿Es el único que va con signo? El único que va con signo. Y los demás todos se informan del positivo y el tipo de ajuste me va a decir si es uno se resta. ¿Ya? Lo que decía que el único tipo de ajuste que va con signo, positivo o negativo, es el 9, que es el resultado de la empresa. Porque si fuera negativo, fuera pérdida financiera, ahí tendría que poner menos 72.213.48. Y los otros siempre se informan en positivo, dado que el tipo de ajuste me va a decir si se suma o se resta. Número 1, los agregados. Número 2, las deducciones. Número 4, ¿cierto? Las deducciones que pasan por incentivo al ahorro. ¿Qué más? Los totales. Se fijan acá en la sección B, yo tengo que informar los totales de lo que hice yo acá arriba. Entonces, mi resultado financiero, tipo ajuste 9, me suma 72.213. Total de agregados, todos los tipo ajuste 1 me suman 7.435. Mi deducción es 10.808. Y mi deducción beneficio al 14 me suma 5.340.000 pesos. Total, renta libre imponible, 64 millones de pesos. ¿Hay alguna duda o consulta con el llenado de esta declaración jurada? ¿En la prueba? O sea, cuando usted, en la práctica, si usted está llevando la cosa, se llenan solo los totales. Siempre. ¿Ah? No, pues yo sí que salgo las fórmulas. Obvio. Me interesa que ustedes sepan cómo se llenan los totales. En ese caso, por ejemplo, lo que usted decía, el resultado financiero, si fuera pérdida, ¿abajo también cubre el negativo? Claro, sí. Sí, donde dice resultado. Renta líquido, pérdida y negativo. Sí. Bien. No era ya el resultado financiero. Acá o acá también. Sí. Claro, porque lo que me preguntan acá es que si este resultado es negativo, claro, acá tendría que ir negativo. Y si pregunto de este resultado negativo y del agregado de deducciones, ¿es una pérdida total? Igual acá debería ser eso. ¿Ah? Sí, pero yo siempre los informo. ¿Pero no lo vamos a hacer en computador? Sí.
los campos que corresponden, porque si me llenan la primera parte, no va a salir correcto. O si esta renta líquida imputable no les cuadra con la renta líquida imputable que determinaron, hay algún error. Hay un error por el pasado. Sí, es como lo más de las dos centrales del pasado. Y en la misma para de esto de 647 también, la lata es clasificar las partidas. Y como les digo, es solamente para cruces, ¿verdad? Si no, más que eso. Bueno, obviamente la empresa que llega al recuadro 12, que comentábamos recién, en el reverso del formulario 22, y acá la diferencia es que en el recuadro 12 nosotros vamos a trabajar con el resultado financiero y después vienen nuestros ajustes de la renta líquida disponible. Códigos que vienen a ser los mismos de la declaración jurada 1926. Esto lo vimos con la razonabilidad que el propio tributario. También lo vimos. Recuadro 14 sobre razonabilidad. RAI inicial, RAI final, están expertos. Recuadro 13 de la determinación del RAI también. Y acá esto me interesa. Acá tenemos los registros tributarios de renta empresarial. ¿Ya? Tenemos acá, la empresa traía un remanente, ¿cierto? Tenía de todo. Tenía RAI, DEDAN, REX, SAC, toda la tenemos el reverso del RAI, ¿cierto? Tenemos el nuevo RAI determinado. Tenía dividendos percibidos, por lo tanto, tenemos créditos tanto por mi renta líquida imponible como créditos por los dividendos percibidos, ¿cierto? Y después viene la famosa imputación de los retiros. ¿Ya? Hacemos la imputación de los retiros. Acá, ejercicio ya conocido, ¿cierto? Tenemos 40 millones, 640, el socio 1 actualizado, 15 millones 195, el socio. Siempre no hay cambio para efecto de los registros empresariales. ¿Cómo se hace la devolución de dividendos así, Tal cual. No, hoy día la determinación del registro no tiene relación al tipo de sociedad. O sea, va en relación al régimen tributario. Antes, claro, una sociedad anónima tenía las mismas normas que una sociedad personal. Pero hoy día no. Se corrió la cancha y lo que hace la diferencia es el régimen. Ya, entonces, por ejemplo, acá tenemos 40 millones 640 y 15 millones 195 de socio 1. Recuerden que acá siempre, en la medida que haya RAP, se retira primero que todos los demás. En este caso se pidió el socio 1 a 41.080. Después, recuerden que si en el REX hay un disput, ese se va primero que lo otro, en la medida que yo, pero en proporción a la participación en la empresa. Y después ya empezamos a imputar normal. Al RAI todo lo que me quedaba, pero obviamente, si me llevo 36.951, tengo que dejar reflejado cuánto el retiro asociado a ese crédito. Y lo mismo con el segundo, determino los 40 lo que me faltaba y le aplico el factor y llego a los 14.968.831. Misma cosa para el socio 2, ¿cierto? Se lleva una primera parte con el crédito acá, tuve que dividir, después 220 con crédito SAF del 2016, hice la misma cosa, dividí y me quedé sin crédito. Por lo tanto, la diferencia, los 8.033 que imputé al RAI que no le puedo asignar crédito, van a tributar el impuesto global complementario sin crédito. Finalmente, los ajustes al SAC del año por los gastos rechazados del artículo 21, 16 segundos y descontamos aunque mi SAC sea 0. Lo hemos visto, todo lo hemos visto. De todas maneras, denle una vuelta de nuevo a este ejercicio, ahí están todos donde salió cada uno de los cálculos, revísenlo. Si hay alguna duda, ¿cierto? Como vamos a seguir todavía en esta experiencia de aprendizaje, veamos en la próxima clase, no entendido dónde sale este cálculo, no entendido dónde sale esto, lo ven, lo revisamos. ¿Ya? Declaración jurada 1948. La declaración jurada 1948 es donde las empresas tienen que informar los retiros, dividendos, remesas o distribuciones que hemos hecho. 1948. Monto de retiro, remesa o distribución. La declaración jurada 1948 básicamente lo que tienen que informar las empresas es cuánto retiraron sus socios. Y acá la importancia del registro empresarial es porque tienen que clasificar de esos retiros que hicieron los socios cuánto, por ejemplo, miren, está como sube, ahí está. ¿Se ve o no? ¿Cómo se puede esto?
Miren, bueno, lo primero, como pueden ver acá, lo primero que va es el identificador de la fecha del retiro, la fecha de cuando fue realizado, el root del quien está realizando el retiro, en este caso si fuera un propietario de la acción o derecho social, la cantidad de acciones al 31 de diciembre, lo que les decía, la medida que a lo mejor la empresa no tiene retiro, pero si es una sociedad anónima, igual tiene que informar esta columna, por lo tanto tiene la obligación de presentar la DJ. Y acá esto es lo importante y es por el motivo por el cual nosotros armamos los registros de rentas empresariales. Ahí lo más. Si se fijan acá, en esta tremenda columna tenemos que informar, silencio chicos, por favor. Miren, en esta columna nosotros tenemos que informar el monto de los retiros, remesas o dividendos reajustados. Acá en esta declaración jurada 1948, que tienen que presentar las empresas 14A y 14D3, siempre van los retiros reajustados. Siempre. ¿Y qué va a pasar? Que siempre van a tener una diferencia las empresas del régimen 14D3. ¿Por la empresa 14D3 informan los retiros reajustados? No. Por lo tanto, lo que tengan en el registro empresarial nunca va a cuadrar con lo que tengan en el registro en la declaración jurada 1948. A diferencia de la 14A, y como ya lo informan reajustado en su registro empresarial, ahí sí les va a cuadrar con la información de la DJ 1948. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, lo importante de hacer el registro empresarial es que yo voy a tener que, del monto que retiró el socio, informarlo acá y clasificarlo. Ejemplo, tengo el monto, el retiro, remesa o dividendo reajustado, pero yo tengo que primero ver si es afecto a impuesto global complementario o adicional, si es una renta con tributación cumplida, si es una renta exenta o si es un ingreso no renta. Si yo ya sé que ese retiro es un retiro afecto a impuesto global complementario, por ejemplo porque lo imputé al RAI, ahora yo tengo que saber qué tipo de crédito tiene este retiro. Ejemplo, sabemos que afecta a impuesto global complementario, lo imputé al RAI, pero ahora tengo que ver si ese retiro afecta impuesto global complementario, tiene crédito por impuesto de primera categoría generado a contar del 1 de enero del 2017, SAC, tiene crédito acumulado a 31 de diciembre del 2016, tiene crédito por impuesto de primera categoría voluntario o derechamente es un retiro sin crédito. Si es una renta con tributación cumplida, yo voy a tener que saber si proviene del RAP o de la diferencia inicial de una 14T letra A o de otras rentas percibidas sin prioridad en el orden de imputación. Si son excesos de distribución desproporcionadas, si son utilidad afecta el impuesto sustitutivo y SPUT, o son rentas generadas hasta el 31 de diciembre del 83. En verdad nosotros no hemos trabajado con todos estos conceptos. Por ejemplo, la renta del 31 de diciembre del 83 son rentas que cumplió la tributación en ese año. Hoy día encontrar una empresa que tenga utilidad del 83 es súper difícil. Pero también todavía es posible y por eso están todavía estos campos acá. Si son renta exenta, también tengo que clasificarla, y si son ingresos no renta, acá en su columna de ingresos no renta. Otra cosa importante, si los retiros, por ejemplo, fueron realizados en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, agosto y diciembre, y voy a haber realizado 3 retiros en cada mes, tengo que informarlo línea por línea, todos los retiros actualizados. ¿Ya? Por socio y actualizado. Exactamente. Y, obviamente, si tenemos que informar qué tipo de retiro estamos hablando, también vamos a tener que informar pero también vamos a tener que informar los créditos y ahí clasificarlos, si son créditos generados a contar del 1 de enero del 2017, si son créditos hasta el 30 de diciembre del 2016, etc. ¿Me cuesta? Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Claro, la segunda parte de este mismo recuadro, ¿cierto? La sección B son los famosos créditos para impuesto global complementario. O sea, vamos a tener que clasificar los créditos, si son a contar del 1 de enero del 2017, si son al 31 de diciembre del 2016, si son con restitución, si son no sujetos a restitución, si son con devolución, sin derecho a devolución, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que nosotros hagamos en nuestro registro empresarial.
si es una devolución de capital, si es un crédito por impuesto al extranjero, todo eso tenemos que informarlo en la DJ 18-1948. Ya, miren, el llenado de la DJ lo vamos a ver la próxima clase, considerando que no les voy a alcanzar a mostrar ahí cada uno de los cálculos. Pero me interesa que se lleven la idea de qué es la DJ 1948 y la próxima clase terminamos de ver el ejercicio con su llenado.